Buenos días, mi nombre es María Jiménez Castro y junto con mi compañera Juncal Gutiérrez Artacho, ambas pertenecientes a la Universidad de Granada, vamos a presentar el trabajo El acceso a la información multilingüe para las personas migrantes, estudios de caso en la ciudad autónoma de Ceuta. Antes de comenzar, nos gustaría agradecer al Congreso Internacional sobre Crisis Migratorias por darnos la oportunidad de presentar este trabajo. Para comenzar, quisiéramos contextualizar brevemente cuál es la situación, la realidad de las personas migrantes en la ciudad de Ceuta. Una vez llegadas a la ciudad de Ceuta, muchas personas migrantes se encuentran en una situación de bloqueo, ya que su salida de la ciudad está supeditada a instancias gubernamentales. Durante esta permanencia en Ceuta, que puede ser de un tiempo muy variable, se encuentran en una situación en la que se enfrentan a barreras de distinto tipo, entre ellas barreras culturales, barreras lingüísticas o la propia estancia en el centro de estancia temporal de inmigrantes, que se encuentra bastante alejado de la ciudad y que en ocasiones los relega a una situación de exclusión. Todo esto hace que el acceso a formaciones, a talleres, a información de cualquier tipo, pueda verse mermado, ya que además, durante su permanencia en Ceuta, no tienen acceso a ningún tipo de trabajo ni formación de manera regularizada administrativamente. En este contexto, por lo tanto, las asociaciones desempeñan un papel fundamental. Por ello, en este trabajo nos planteamos el objetivo de conocer cuál es la situación de las personas migrantes en Ceuta en cuanto a las necesidades de información y las barreras que pueda haber en su acceso. Para ello, llevamos a cabo una serie de entrevistas semiestructuradas con personas, ya sea trabajadoras o voluntarias, de diferentes asociaciones y ONGs de la ciudad de Ceuta. En estas entrevistas quisimos determinar cuáles eran las personas a las que se atiende desde las asociaciones, qué formaciones y talleres se llevan a cabo, cuáles son las temáticas de estas formaciones y de estas actividades, cuáles son los materiales que se utilizan. Hay traducción y hay adaptación según las personas a las que estos talleres y formaciones van dirigidos, y también quisimos indagar sobre si se aplica una perspectiva de género en caso de que hubiera trabajo con mujeres. Para llevar a cabo este trabajo, pues como comento, hicimos una serie de entrevistas semiestructuradas, un total de 8 participantes, que tenían un total de 17 preguntas. Sin embargo, estas preguntas pertenecían a un guión que nos serviría a modo de orientación, un guión flexible en el que podíamos eliminar, a medida que hacíamos la entrevista, alguna pregunta en caso de que no fuera pertinente para el trabajo que desarrollaba alguna de las personas entrevistadas en la asociación, o incluso añadir algunas preguntas a medida que surgían nuevos temas que podían ser interesantes para los propósitos, los objetivos de esta investigación. Dentro de este guión, de estas 17 preguntas, encontramos 3 bloques principalmente para indagar en estos temas que más nos interesaban. En primer lugar, un bloque que se centraba en cuál es el trabajo que desarrolla la asociación y la persona entrevistada dentro de la asociación y cuáles son las personas que atienden las asociaciones entrevistadas. Este bloque está orientado a conocer un poco el trabajo en líneas generales de la asociación a la que se entrevistaba y también a iniciar esta conversación, ¿no?, para que la persona entrevistada comenzara a explicar con soltura un tema que le era familiar. A continuación, el segundo bloque, formado por preguntas en torno a las formaciones y los talleres que se imparten dentro de las asociaciones, los materiales que se utilizan y, en su caso, las prácticas de traducción y adaptación que se lleven a cabo. Y, por último, un bloque en torno a la perspectiva de género, para conocer si se llevaba a cabo trabajo con mujeres y, en caso de que se lleve a cabo, si se aborda de una manera diferente o específica. En total contamos con 8 participantes que, por supuesto, firmaron un consentimiento informado antes de comenzar las entrevistas, y su nombre, como se puede ver en la tabla que aparece en pantalla, se sustituyó por un seudónimo para mantener su anonimato. A cada una de las personas se le recogieron una serie de datos, tales como el género, la edad, la formación, el tiempo que llevaba trabajando o como voluntario o voluntaria en la asociación, el puesto que tenían dentro de la asociación y los idiomas que hablaban. Dentro de esta tabla de los participantes destacamos, por un lado, que la formación es bastante variada. Encontramos desde personas que han estudiado un grado en trabajo social hasta incluso una persona graduada en medicina con especialidad en cardiología.
Y el segundo aspecto muy importante a destacar es la cuestión de los idiomas. Todas las personas entrevistadas hablaban al menos un idioma, además del castellano. Pero encontramos además 2 personas, como se puede ver en la tabla, que dominaban al menos a un nivel básico o intermedio varias lenguas africanas. Algo bastante importante teniendo en cuenta que las asociaciones trabajan con personas migrantes que en el contexto de Ceuta en muchas ocasiones proceden de países del este de África, países en los que además de lenguas como el inglés o el francés, también se hablan lenguas minoritarias como puede ser el pular o el wolof. Para el análisis de las entrevistas utilizamos el software En Vivo. En primer lugar, estas entrevistas se transcribieron con la herramienta de transcripción que ofrece el paquete de Office 365 y a continuación se llevaron a cabo 2 revisiones, una por personal de apoyo a la investigación y otra por las propias investigadoras de este trabajo. A continuación se llevó a cabo una codificación inicial siguiendo un criterio inductivo, es decir, a medida que se iban leyendo estas entrevistas se iban extrayendo aquellas categorías, aquellas temáticas más recurrentes y con mayor peso dentro de las entrevistas, lo que dio lugar a tener finalmente una categorización axial que podemos ver en la siguiente diapositiva, en este árbol de categoría. Nos quedamos con las siguientes categorías y subcategorías. En primer lugar, la categoría asociaciones, en las que se trata sobre todo sobre las actividades que desempeñan las asociaciones y las personas a las que atienden. A continuación, la categoría bidireccionalidad, es decir, la forma en la que se abordan las actividades que se realizan. Las barreras en la comunicación que podamos encontrar, pues pueden ser la brecha digital, idioma, administración, el nivel educativo de las personas que acuden a las asociaciones y las diferencias culturales que puedan haber. A continuación, pues las formaciones y talleres que las asociaciones imparten, que tienen distintas temáticas, salud, administración, sensibilización, trata de violencia y educación sexual principalmente, los materiales que se utilizan, si es que se utilizan materiales, y por último, en su caso, si se llevan a cabo prácticas de traducción y adaptación. Por último, encontramos esta categoría, la de género, sobre si se lleva a cabo un trabajo específico con mujeres que aplique una perspectiva de género. Llevamos a cabo una búsqueda de frecuencia de palabras que nos dio lugar a esta nube de palabras en las que vemos pues, palabras relacionadas con estas categorías que hemos visto anteriormente. Mujeres, temas, nivel, idioma, francés, información, talleres. Dentro de esta consulta determinamos que quizá aquellos temas más importantes o aquellos que nos iban a dar una perspectiva más general de cuál era la situación en Ceuta en cuanto a atención de personas migrantes, los distintos perfiles, la forma en la que se aborda el trabajo desde las asociaciones y el trabajo específico con mujeres, serían las categorías de asociaciones, bidireccionalidad y género. Por lo tanto, decidimos centrarnos en este trabajo, en estas 3 categorías, en el análisis. Ahora presentaré brevemente estas 3 categorías que son las que se abordan en mayor detalle en el trabajo. En cuanto a las asociaciones, indagamos en primer lugar sobre cuáles son las actividades que se llevan a cabo. Actividades que por lo general no contaban con una temática específica, sino que iban enfocadas a la integración y un intercambio bidireccional entre culturas. Y, por otro lado, algunas actividades más específicas, aquellas enfocadas a algún proyecto en concreto que lleve a cabo cada asociación o, por ejemplo, el trabajo con mujeres. Y, en segundo lugar, las personas atendidas. Observamos que dentro de las asociaciones siempre se nos comentaba, como vemos en el testimonio en pantalla, que las personas a las que se atienden pues cumplen con perfiles muy variables. Perfiles que van de la mano de los cambios en los flujos migratorios que puede haber de las personas llegadas a Ceuta. Estos flujos pues cambian en función de las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea, los acuerdos que puede haber con países terceros o las distintas problemáticas o conflictos que puede haber en unos países u otros en distintos momentos, así como la permeabilidad de la propia frontera de Ceuta. Por lo tanto, las personas atendidas cambian mucho en su perfil. Personas que hablan distintos idiomas, pertenecientes a diferentes procedencias, grupos étnicos con distintas creencias, distintas costumbres,
Por lo tanto, el trabajo que se realiza de las asociaciones, por lo general, tiene que adaptarse a estos perfiles. En cuanto a la bidireccionalidad, nos referimos aquí, o se refieren más bien desde las asociaciones en las entrevistas, a la forma en la que se aborda el trabajo. Es decir, a unas relaciones dentro de las actividades que se basan más bien en el intercambio, a un dar y a un recibir. Esto permite, por un lado, que haya una adaptación de las actividades que se realizan a los distintos perfiles y también a las distintas necesidades o preferencias que pueda haber. Por otro lado, permite establecer relaciones igualitarias, en las que no son algunas de las personas las que llegan a la asociación las que vienen a recibir y las que allí trabajan las que van a dar, sino unas relaciones en las que todos podemos aportar y recibir algo dentro de estas actividades y talleres. Y por último, esta bidireccionalidad, según las personas entrevistadas, permite superar algunas barreras, como vemos en el testimonio que hay en pantalla, por ejemplo, barreras lingüísticas. Es decir, podemos aportar la lengua española, algo que puede abrirnos la llave a la sociedad, pero también pues hacemos el esfuerzo de aprender la lengua de las personas que vienen y a las que vamos a atender. Algo que hace que las personas que participan en las actividades se sientan acogidas, valoradas en términos de igualdad. Y por último, el último bloque que se aborda dentro del análisis es el de la perspectiva de género. Según los informes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, existe una mayor violencia y una mayor discriminación en esta ruta migratoria hacia las mujeres. La experiencia vivida hasta llegar a uno de los países de destino pues es de mayor discriminación, es de mayor vulneración de derechos en muchas ocasiones. Y esta discriminación o estas dificultades, una vez llegados concretamente a España, a veces no terminan, sino que incluso se incrementan. Por lo tanto, desde las asociaciones se nos comentaba en general que el trabajo que se realiza con mujeres debe tener un abordaje específico. Encuentran desde las asociaciones en ocasiones algunas dificultades en la comunicación, dificultades en la comunicación en la lengua española, pero también a la hora de comunicarse en lenguas como el inglés o el francés, ya que muchas de las mujeres que vienen a las asociaciones hablan algunas de las lenguas que hemos mencionado antes, como puede ser el pular o el wolof. Esto no se debe ni muchísimo menos, según nos comentan desde las asociaciones, a una incapacidad o a una menor capacidad de aprendizaje, sino más bien a menores oportunidades. Es decir, personas que han tenido a sus espaldas una mayor carga de cuidado y que quizá no han tenido un acceso a estudios superiores o al aprendizaje de una segunda lengua. Esto, sumado a el contexto de mayor violencia y vulneración de derechos al que se han enfrentado y quizás se siguen enfrentando estas mujeres, hace que las asociaciones por lo general comenten que se aborda el trabajo con ellas de una manera más específica, que tenga en cuenta sus contextos y sus necesidades y que pueda construir pues, un camino y un trabajo alternativo. A modo de conclusión, estas entrevistas nos han proporcionado una visión global de cuál es el trabajo que se lleva a cabo en la ciudad de Ceuta con personas migrantes y cuáles son los perfiles a los que se tienen que adaptar las distintas asociaciones. Por otro lado, también nos han mostrado que el trabajo se aborda desde una forma, por lo general, bidireccional, que nos permite establecer relaciones igualitarias y adaptarnos a las preferencias, a las necesidades de las personas que acuden a las asociaciones. Y por último, que es imprescindible tener en cuenta en el trabajo con mujeres sus contextos, sus realidades y sus necesidades específicas, para así abordarlo con un trabajo específico que pueda construir y llevar a cabo un camino alternativo que pueda proporcionarle oportunidades. Sin más, solo me resta darles las gracias por la atención y si tienen cualquier duda pueden dejarnos un comentario y también ponerse en contacto con nosotras a través de los correos electrónicos que pueden ver en pantalla.